think it would be a good idea if I spoke in English. Sería una muy buena idea si hablo en inglés, Since I can't do anything else. ya que no puedo hacer nada más. But I have my faithful brothers to render into Spanish what I'll try to express. Pero tengo aquí a mis fieles hermanos que presentarán en español lo que quiero expresar. I almost never talk about this kind of subject in a church Yo meeting. casi nunca hablo de este tema en las reuniones de la iglesia. Only in some informal fellowship, Solamente en alguna comunión informal, maybe once or twice in a Saturday training for parents and serving ones. tal vez una que otra vez en un sábado para un entrenamiento para padres. But apart from that, I never talk about it. Pero aparte de eso, yo nunca hablo de este tema. But this was the Lord's arrangement for Pero this gathering. este fue el arreglo del Señor para esta congregación, esta reunión. I had a good feeling in the Lord when Brother Guido mentioned this matter to me. Tuve muy buen sentir en el Señor cuando el hermano Guido me mencionó esto a mí. But let me tell you why I virtually never talk about this. Pero déjenme explicarles por qué yo, en verdad, casi nunca hablo de este tema. In November 1971, Brother Lee was staying with my family for a few days for a conference. En noviembre de 1971, el hermano Lee se estaba quedando con nosotros, con nuestra familia, para una conferencia. And after one of the meetings, he was having some tea, and my wife asked him a question. Y después de una de las reuniones estábamos tomando té y mi esposa le hizo una pregunta. I don't know about you, but I'm always scared when my wife asks questions. Yo no sé de usted, pero yo siempre me da miedo cuando mi esposa hace preguntas. I mean, especially of Brother Lee. Especialmente una pregunta al hermano Lee. But she asked, Pero la preguntó and this was her question. y esta fue su pregunta. She said, Brother Lee, how should we raise children? Dijo, hermano Lee, ¿cómo debemos criar a nuestros hijos? And Brother Lee gave a wonderful answer. Y el hermano Lee dio una respuesta maravillosa. He said, oh, sister, that's the most difficult subject. Dijo, oh hermana, este es el tema más difícil. And that's all he said. Y eso fue todo lo que dijo, no dijo más. So he's a much wiser man than I, Así que él es un hombre mucho más sabio que yo, even now after so many years. aún después de tantos años. But the Bible has much to say. Pero la Biblia sí tiene mucho que decir al respecto. And if we approach the Bible in a proper way, we can profitably say something. Y si venimos a la Biblia de una forma apropiada, podemos decir algo que sea de provecho. Now, what do I mean by approaching the Bible in a profitable way? Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo que debemos venir a la Biblia de una forma provechosa? Well, I mean that you don't take it as a manual for behavior. Me refiero a que no debemos tomar la Biblia como un manual de comportamiento And you don't take it as a book of ethics. y tampoco lo tomamos como un libro de ética. The Bible talks about family life, La Biblia habla acerca de la vida familiar, about married life, acerca de la vida matrimonial, about raising up children. acerca de criar a nuestros hijos. But the Bible has a particular view. Pero la Biblia tiene una perspectiva particular. And this will be my first point. Y este será mi primer punto. The Bible approaches family life under the vision of God's economy. La Biblia presenta la vida de familia en el entorno de la economía de Dios. Okay, I have my
New Testament open Tengo to the aquí- book of Ephesians. al libro, mi Biblia, mi Nuevo Testamento abierto al libro de Efesios. And in our Bible, Ephesians has 6 chapters. En nuestra Biblia, Efesios tiene 6 libros. Capítulos. In what chapter does he talk about husbands and wives? ¿En qué capítulo se habla aquí de esposas y esposos? Did he begin by saying, grace and peace be to you? Comenzó él diciendo, gracia y paz a vosotros. Blessed be the God and Father who has blessed us. Bendito el Dios y Padre que nos ha bendecido. Husbands, love your wives. Esposos, amad a vuestras mujeres. Wives, respect your husbands. Mujeres, respetad a Take vuestros care of your esposos. children. Cuiden a sus hijos. No, he waited No. a long time. No, él esperó un largo tiempo. He revealed God's economy, Él nos reveló la economía de Dios, the dispensing of the divine Trinity, la impartición de la Trinidad the divina, body of el Christ. cuerpo de Cristo. He prayed for a spirit of revelation, Oró pidiendo un espíritu de revelación. and then he presented how we're saved from death in chapter 2, Pues en el capítulo 2 nos presenta cómo fuimos rescatados de la muerte. and we're built up into a dwelling place for God. Somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Then he speaks about God's eternal purpose. Después habla del propósito eterno de Dios. Then he prays, Y después ora, but he doesn't pray for our children. pero no ora por nuestros hijos. He doesn't pray for our married life. No ora por nuestra vida de familia. He prays according to God's economy. Él ora conforme a la economía de Dios. Then he talks about oneness, Después habla acerca de la the unidad, 7 ones, de los 7 unos and the new man. y el nuevo hombre. Then in chapter 5, Y en el capítulo 5 he talks about love and light, habla acerca del amor y la luz. and the church being the counterpart of Christ. Que la iglesia es el complemento de Cristo. And then he says, husbands, love your Y wives. después dice, esposos, amad a vuestras mujeres. That's the context. Este es el contexto. Then he has a few verses about husbands and wives. Después tiene algunos versículos acerca de esposos y Then in sus chapter mujeres. 6, Y en el capítulo 6, He says, children, obey your parents in the Lord. dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. He says, honor your father and mother. Honra a tu padre y a tu madre. Fathers, do not provoke your children to anger. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. What is this? ¿Qué es esto? The most important thing to us is our family. Lo más importante para nosotros es nuestra familia. And Paul just attaches a few verses at the end. Y Pablo simplemente añade unos cuantos versículos al final. This is very enlightening. Esto es muy iluminador. If we really want to have a blessed family life, Si en verdad queremos tener una vida familiar bendecida, we need to understand why we have a family life. debemos entender por qué tenemos una familia. It is for God's economy. Es para la economía de Dios. Then Paul does the same thing in Colossians. Y Pablo hace lo mismo en Colosenses. He presents a revelation of the all-inclusive Christ, Presenta una revelación del Cristo todo the inclusivo, one new man. del nuevo hombre. Christ is all and in all. Cristo lo es todo y en todos. Then he says, husbands, don't be bitter against your wives. Después dice, esposos, no estéis amargos con respecto a vuestras And he esposas. says something about children, Después dice algo acerca de los niños and that's it. y eso es todo. So what is the point? Así que, ¿cuál es el punto? The point is what God puts first. El punto es lo que Dios pone primero. Human families are formed because God has a purpose. Las familias humanas son formadas porque Dios tiene un propósito. There is a dear fellow believer in the Lord. Hay un creyente amado en el Señor. He has some kind of doctoral degree, Él tiene un título de doctorado and he has a very popular radio program. y él tiene un programa de radio muy popular. Do you know the name of it?
¿Conoce el nombre de eso? It's not God's economy. No es la economía de It's Dios. not the divine dispensing. No es la impartición divina. It's not the New Testament ministry. No es el ministerio neotestamentario. It is focus on the family. Más bien es el enfoque en la familia. And I don't criticize him for this, Yo no lo critico por esto, but you read the New Testament, pero lea usted el Nuevo Testamento. you will surely find focus on the family. Usted ciertamente encontrará el enfoque en la familia, But the focus is on God's family, pero el enfoque es en la familia de Dios, on God's household. en Right. lo que es la casa de Dios. That's where the focus is. Este es el enfoque. And I have to speak from this perspective. Y yo tengo que hablar desde esta perspectiva. Otherwise, I'll speak from my cultural background, De otra manera, hablaré desde la perspectiva cultural mía, from my experience as a child, de mi experiencia como niño, from my experience in family life. de mi experiencia en la vida de familia. And that is no standing to minister to the saints of God. Y esa no es la postura de vida para ministrar a los santos de Dios. Our standing must be the divine revelation. Nuestra postura debe ser la revelación divina. And my first point of emphasis is that families are formed for God's purpose. Y mi primer punto es de que las familias humanas son formadas para el propósito de Dios. Now, let's consider a couple illustrations from the Old Testament. Ahora consideremos varios ejemplos del Antiguo Testamento. And while we're doing this, I'm going to slip in my second point. Y mientras hagamos esto voy a introducir calladamente mi segundo punto. So this is my second point, but I'm slipping it in under the first point. Pero bueno, este es mi segundo punto, pero lo estoy introduciendo ahora bajo el primer punto. And you will see why. Y entonces usted verá por qué. And the second point is El this. segundo punto es el siguiente. Parents cannot determine the spiritual destiny of their children. Los padres no pueden determinar el destino espiritual de sus hijos. Okay, you can't do that. Usted no puede hacer eso. If you try to do that, Si usted trata de hacer eso, you are overstepping the boundary of being a creature. usted se está extralimitando en cuanto al límite que usted tiene como criatura. We will see later that the unit of salvation is the household. Más tarde veremos que la unidad de la salvación es la familia. And you should expect all your children to be saved. Y deben esperar de que todos sus hijos sean salvos. Noah's sons were saved. Los with hijos him. de Noé fueron salvos. And the jailer was told, you will be saved in your house. Y al carcelero se le dijo, seréis salvos tú y toda tu casa. I'm not talking about salvation. No estoy hablando acerca de la salvación. I'm talking about the spiritual future of your children. Más bien estoy hablando del futuro espiritual de sus hijos. Okay, you can't do that. Usted no puede hacer eso. I realize many of you will try, Me doy cuenta de que muchos de ustedes tratarán, but you can't do it. pero no puede lograrlo. That is a matter of God's sovereign mercy. Esto tiene que ver con la soberana misericordia de Dios. So my first point is that the family is for God's Así economy. que mi primer punto es que la familia está en pro de la economía de Dios. And I slipped in this second point después- that parents cannot determine the spiritual destiny of their children. Introduje este punto que los padres no pueden determinar el futuro espiritual de sus hijos. So let's look at a couple families. Veamos entonces varias familias. The first couple got a promise it came out of the mouth of God. La primera familia recibió una promesa que provino de la boca de Dios mismo. The seed of the woman
will crush the head of the serpent. La simiente de la mujer destruirá la cabeza Isn't that de la encouraging? serpiente. ¿No es esto animante? The serpent got in, La serpiente se introdujo. and now the woman, you will have a child. Ahora, mujer, tú tendrás un hijo. He'll crush the serpent's Él head. destruirá, aplastará la cabeza de la So serpiente. when Adam and Eve had their first son, Así que cuando Adán y Eva tuvieron su primer hijo, the Hebrew literally says something like this. el hebreo literalmente dice algo parecido. We have begotten a child, Jehovah. Hemos engendrado un hijo, Jehová. They thought, this is the promised seed. Ellos pensaban, esta es la simiente prometida. But his name was Cain. Pero su nombre fue Caín. The first boy born of the first human couple. El primer hijo nacido de la primera pareja humana. Then there was Abel. Después vino Abel. So you have this little family. Así que tenemos esta pequeña familia. How different were the sons? Qué diferente eran los hijos. We believe they both heard the same gospel teaching from their Creemos father. que ambos recibieron la misma enseñanza del Evangelio de parte de sus padres, But Cain went one way, pero Caín fue de un lado, Abel went another way. Abel tomó otro camino, Cain murdered Abel. Caín asesinó a Abel Then the Lord brought in Seth y después el Señor trajo a Set, from the same family, de la misma familia, 2 lines. dos líneas. You may say, I don't like it. De usted dirá, bueno, a mí eso no me gusta. Well, let's go for another illustration. Bueno, tomemos otro ejemplo. How about Isaac ¿Qué tal Isaac and his beloved wife Rebekah? y su amada esposa Rebeca? Twins, would you believe? Gemelos, se lo puede creer. They don't seem to be identical, No but they were parece que son twins. idénticos, pero eran gemelos. And the father favored one of them, El padre favorecía a uno de los dos and the mother favored the smooth one. y la madre favorecía a aquel que era muy See, suave. men like these hairy hunters. A los hombres les caen muy bien y favorecen a They're really macho. a los cazadores peludos machos. And the mothers like the smooth one. Y las madres favorecen a los que son muy suaves. And even later, God said, Jacob I loved, Esau I hated. Más tarde Dios mismo dijo, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Now, I'm not suggesting God hates one of your kids. Yo no estoy sugiriendo de que Dios aborrece a uno de sus hijos. That's de not usted. the point. Ese no es el punto. The point is that Isaac and Rebekah could not determine the development of these 2 boys. El punto es que ni Isaac ni Rebeca pudieron determinar el futuro espiritual de sus hijos. Well, so far we've considered kind of small families. right? Bueno, hasta ahora hemos considerado familias pequeñas, ¿verdad? Let's look at a bigger one. Veamos una familia más grande. 12 sons, 1 daughter. 12 hijos, una hija. Now we see something very particular. with Ahora Jacob. vemos algo muy particular con Jacob. And I will add my testimony to this picture. Y yo añadiré mi testimonio a este cuadro. Jacob had 2 sons. Jacob tuvo 2 hijos. After their sister, Jacob's daughter, was defiled, Después que fue contaminada su hija, these 2 boys conceived a plan to get revenge, estos 2 hijos concibieron un plan para obtener venganza and they killed all the males in this town. y mataron a todos los hombres en esta aldea. Jacob never forgot that. Jacob nunca se olvidó The de violence of his sons. la violencia de sus hijos. Then he had other sufferings. Después tuvo otro sufrimiento, What they did to Joseph, lo que le hicieron a José, how Judah behaved. cómo Judá se comportó. What do we see with Jacob's family? ¿Qué vemos con la familia de Jacob? 2 main things. 2 puntos principales. We see that God will use the family life
to bring forth Christ. Veremos que Dios usará la vida familiar para producir a Cristo. And with us, first in the parents, Y con nosotros, primero con los padres. God wants to bring Christ forth. Dios quiere producir a Cristo. He wants you to learn Christ, Quiere que usted aprenda a to Cristo, experience que Christ, experimente a Cristo, to enjoy que Christ, disfrute a Cristo, to live Christ, que viva a even to Cristo, become Christ. incluso que llegue a ser Cristo. Apart from God Himself and His ministry, nothing has helped me more in this than family life. Aparte de Dios mismo y su ministerio, nada me ha ayudado tanto como esto que es la vida familiar. See, our hope is for a perfect family life. Ve, nuestra esperanza es tener una vida familiar perfecta. Home, sweet home. Hogar, dulce hogar, So pleasant. tan placentero. This is our human dream. Este es nuestro sueño humano. And maybe some families are like Y this. quizás algunas familias son así. But please remember, family life is for God's Pero economy. por favor, recuérdese que la vida familiar tiene como fin la economía de Dios. And God's economy requires that Christ be brought forth experientially in our lives. Y la economía de Dios requiere que Cristo sea producido en nuestra experiencia en la vida de familia. My daughter is now a bona fide, official, middle-aged person. Mi hija ahora es una genuina persona de edad mediana. She's 40 years old. Tiene 40 años de edad. And that didn't frighten her, but Eso she no la- considered it a turning point. Eso no la atemorizó, pero sí consideró que era un mohón, un punto de giro que la marcó. And just this week, the two of us had very sweet, I would say even deep fellowship. Y en esta semana ambos tuvimos una comunión muy dulce y hasta diría muy profunda. And I signed at least some of my emails, Brother Dad. Y yo firmé algunos de mis correos electrónicos, hermano, papá. I'm Dad. Soy papá, Your daughter. papi, tú eres mi hija. I'm brother, Yo soy hermano, your sister. tú eres mi hermana. She's not simply my 40-year-old daughter. Ella no es simplemente mi hija de 40 años. Something of Christ has been produced. Algo de Cristo ha sido This producido. is what God wants. Esto es lo que Dios quiere. He knows you want the best family life. Él sabe que usted quiere la mejor vida de familia. He knows you want your children to have a better life than you had. Él sabe que ustedes quieren que sus hijos tengan una mejor vida que la que ustedes He has feelings tuvieron. about Él this. tiene sentimientos acerca And de he esto. cares about this, Y él se preocupa, se interesa por esto. but he really cares for Christ. Pero en verdad se interesa por Cristo. So in Jacob's family, Christ came forth. Así que en la familia de Jacob, Cristo fue Look at producido. Jacob at the end. Mire a Jacob al final. But there's a second matter. Pero hay un segundo asunto. God in his economy will use family life to consume you to the uttermost. Dios en su economía usará la vida de familia para consumirlo a usted hasta el fin. That's just the way it is. Es así como son las cosas. It's pleasant, Esto es algo muy placentero it's painful, y también es it's doloroso. happy, Es algo contento it's sad, y es algo triste. it's glorious, Es algo glorioso it can be embarrassing. y hasta puede ser vergonzoso también. Because God has an economy, Porque Dios tiene una economía and the primary human unit is the y family, la unidad principal de salvación es la familia. and this family exists for God's purpose, Y esta familia existe con el fin de la economía de Dios, por el propósito de Dios, and especially among those of us who are consecrated, y en especial entre nosotros que estamos consagrados, who consecrated our children perhaps before they were born. que consagraron a sus hijos incluso antes que ellos hayan nacido. God now has an opening. Ahora Dios tiene una apertura.
And he's going to work y Él va a laborar in our family en nuestras familias for his economy para su to economía, bring forth a Christ fin de producir a Cristo and to just wear us out. y para desgastarnos. 18 days after my second son was born, 18 días después de que mi hijo nació, he became critically ill. él estuvo en un estado crítico, en una enfermedad. And I was in a situation, I had no health insurance. Yo estaba en una situación, no tenía seguro médico. We brought the child to a pediatrician on a Trajimos- Lord's Day afternoon. Trajimos al niño a un pediatra un domingo en la tarde And this child was so sick. y este niño estaba tan enfermo. And the doctor said, this is a sick little boy. Este doctor dijo, este es un niño muy enfermo. And he knew without surgery he would die. Y sabía que sin cirugía este niño iba a morir. So he said, I will sign him into the hospital under my own name. Así que él dijo, yo voy a hacer que él entre al hospital bajo mi propio nombre. I know Lo you voy a can't hacer. do it. Yo sé que ustedes no lo He pueden knew I hacer. was a working person. Él sabía que yo era una persona que trabajaba, But not all working persons have health insurance. pero no todos los que trabajan tienen seguro médico. And my wife saw the little boy just before the surgery. Mi esposa vio al pequeño niño antes de la cirugía. She saw how many puncture holes in his head while the unskilled doctor was trying to find a vein. Él vio cuántos hoyos tenía el niño en su cabeza, en su cráneo, por este doctor que no sabía lo que estaba haciendo para tratar How de the encontrar Lord la vena. restrained her, I don't know. Cómo el Señor la restringió, yo no sé. But this little boy is now 34 and a half years old. Pero este pequeño niño ahora tiene 34 años y medio. We can all add to this kind of testimony. Todos podemos añadir a esta clase de testimonio. This is just the way it is. Es así como son las cosas. We're not living a dream. No estamos viviendo en un sueño. We're in something wonderful Estamos en algo maravilloso, that's blessed of the Lord, que es bendecido por el Señor, that brings forth Christ, que trae, que produce a Cristo. and we're living in something that touches every part of our being. Y estamos viviendo en algo que toca cada parte de nuestro ser. So I don't like to talk about dreams of family life. Así que no me gusta hablar acerca de los sueños en cuanto a la vida familiar. But a family in God's economy, Pero una familia en la economía de Dios, that's my view. esa es mi perspectiva. Now I'm visiting my second point again, and then I'll go on. Ahora estoy aquí visitando este segundo punto y después avanzaré. At least I'll let you know when the point changes. to Al menos something le haré new. saber cuándo va a cambiar el punto. Other than that, there may not be an awful lot of structure. in this Aparte de eso, no creo que va a haber gran estructura en esto. que Because estoy I'd hablando. rather share in an intimate way, in loving fellowship. Porque más bien prefiero hablar de forma informal, de una forma con amor. I had no doubt that my two sons and daughter would be saved. No tenía duda alguna que mis dos hijos y mi hija serían salvos. That's a guarantee. Esa es una garantía. But I have learned, brothers and sisters, Pero he aprendido, hermanos y hermanas, we cannot determine their spiritual future. no podemos decidir o determinar su futuro espiritual. There's a dear co-working brother among us. Hay un hermano muy querido, colaborador entre nosotros. He's so faithful, Él es tan fiel, absolute, absoluto, altogether one with Brother Lee in the ministry. absolutamente uno con el hermano Lee y con el ministerio. And he has 3 children. Él tiene 3 hijos. Of course, they're all grown. Claro, ya han crecido. And when they were, say, between 11 and 13, Y cuando fueron salvos en la edad entre 11 y 13, he had them promise to him
that they would come to the full-time training. Él hizo que ellos prometieran que iban a venir al entrenamiento de Que tiempo you- completo. I don't know if he even asked them to make a vow. Yo no sé si él hasta les pidió que hicieran un voto. And of course, you know, this is dad requiring this of you. Claro, este es papá que te está exigiendo esto So de you need ti. to say something, okay, dad, yes, Así que dad, hay I'll que do decirle it. algo así, ok, papá, sí, claro que sí, papá. Well, one of them came, Bueno, uno de ellos vino and she was in the training the shortest time ever before she was dismissed. Ella estuvo en el entrenamiento el menor, el plazo más pequeño de tiempo antes que fue despedida. She set a record. I think it Eh, still stands. Yo creo que ese es el récord que está hasta el pie hasta el día de hoy. And we cared for her very Y much. todos nosotros la cuidamos mucho. And I have a very good relationship with her to this Y day. aún hasta el día de hoy tengo una muy buena relación con ella. But she absolutely could not fit into the full-time Pero training. ella absolutamente no podía encajar en el entrenamiento de tiempo I completo. mean, there's certain things you're not supposed to do when you're in the full-time Hay training. ciertas cosas que uno no puede hacer mientras está en el entrenamiento de Like tiempo it's completo. better not to Es mejor no smoke, fumar. okay? Ok. So we had to let her go. Así que tuvimos que dejar que ella se fuera. And we had to fellowship with the parents. Tuvimos que hablar con los papás. But it was done in love. Pero fue hecho en amor. Okay, the other two never showed up at all. Los otros dos ni siquiera se asomaron. You know, we're not giving up on anybody. No estamos dándonos por vencido con nadie. And so the dad with a good heart, Así que ahí está el papá con ese buen corazón. I must work out something with my own children. Yo debo llevar a cabo algo con mis propios hijos. Don't embarrass me. No me avergüence. You've got to all go to the full-time training. Todos ustedes tienen que ir al entrenamiento de tiempo Yes, completo. Dad. Yes, Sí, Dad. papi, sí, papi. I hope you're impressed. Espero que queden impresionados. You cannot determine their future. Usted no puede determinar el futuro de ellos. Suppose one of your sons is called but not chosen. Supongamos que alguno de los hijos de ustedes es llamado, pero no escogido. Many are called, Muchos son llamados, few are chosen. pocos No, escogidos. we don't know who's chosen Ahora- until we meet the Lord. No sabemos quién es el escogido hasta que veamos al But you Señor. may say, no, Pero quizás diga, my no, kids have to all be overcome no, todos mis hijos tienen que ser vencedores, because they're mine. porque son mis hijos. Your kids don't have to, but Los mine have to. hijos de usted, pues no, pero los míos sí, Because they're mine. porque son mis hijos. But there's a limit. Pero hay un límite. So let's now come to another point, a third point. Vengamos ahora a otro punto, al tercer punto. And that is to be assured as a kind of balance to what I've just said, Y esto viene como un equilibrio al punto que mencioné anteriormente, that the family is the unit of God's salvation. que la familia es la unidad de la salvación que Dios This is a efectúa. strong principle. Este es un principio muy You firme. should believe with all of your heart Debemos creerlo de todo corazón, that your children are children of promise. que sus hijos son hijos de la promesa. They will be born of God. Ellos nacerán Their de Dios, sins will be forgiven. sus pecados serán They will perdonados, have eternal life. tendrán vida They will eterna, be in the New Jerusalem. estarán en la nueva Jerusalén. That we can claim Eso sí podemos reclamarlo with full assurance, con plena seguridad. no matter how they appear to be at 15. No importa qué apariencia tengan cuando tengan They were 15 años. consecrated. Ellos fueron They're a child consagrados. of promise. Son hijos de la promesa. We have prayed for them Hemos for orado years. por ellos. I assure you, they will be saved. Les aseguro, serán salvos. Our household will be saved. Nuestra familia será salva. I don't know why God ordained matters this way, Yo no sé por qué Dios dispuso las cosas de esta manera, but He did. pero lo hizo. And I find this very comforting. Y yo encuentro esto de gran Very consuelo assuring. y de mucha seguridad.
No, I don't have that many children or that many grandchildren. Ahora no tengo muchos hijos ni muchos nietos, But my son and his wife have 2 sons Pero and a daughter. hijo y mi hijo tiene una esposa, 2 hijos y una niña. And they're all little Kangases. Y todos son pequeños cangases. Their family name is Kangas. La familia se llama Cangas. But that doesn't mean they're going to be special. Pero eso no significa que ellos van a ser especiales. But one thing I know, Pero una cosa sí sé, they will be saved. serán salvos. They will be saved. Ellos serán salvos. Josh, Sam, Alisa, they'll be saved Josh, Sam, Alisa serán salvos. because they're part of a unit of salvation. Porque son partes de una unidad de salvación. Let's not be quick to pass over this. No seamos rápidos y saltarnos por encima de esto. What about the full-time training? ¿Qué tal el entrenamiento de tiempo completo? What about being an overcomer? ¿Qué tal ser un vencedor? One thing at a time. Bueno, una cosa a la vez. What about eternal salvation? ¿Qué tal la salvación eterna? Isn't this wonderful? ¿No es esto maravilloso? Isn't this a grace that this is virtually covenanted to us? ¿No es esto maravilloso que esto hasta cierto punto es un pacto que Dios ha hecho con nosotros? But it's okay to hope. Pero está bien tener la esperanza. My younger son was heading toward the full-time training with all of his strength. Mi hijo menor iba en pos, iba dirigido al entrenamiento de tiempo completo con toda su fuerza. Then something happened Y algo ocurrió that hurt him very deeply, que lo hirió muy profundamente. and he hasn't been recovered as of this afternoon. Y hasta esta tarde todavía aún no ha sido recobrado. One thing I understand about my wife, Una cosa que yo sí entiendo acerca de mi esposa. she's a woman, Ella es una mujer and she's a mom. y es una madre. And this son came forth from within her. Y este hijo salió de ella. And she has a feeling for him that I cannot have, no matter how much I love him. Y ella tiene un sentir por él que yo no puedo tener al igual que ella. So she still hopes Así que ella todavía tiene la esperanza that he'll come to the full-time que él training. vendrá al entrenamiento de tiempo completo. I won't try to squelch that hope, Yo no voy a tratar de apagar esa esperanza en ella, but it's only a hope. pero es solamente una esperanza. I would have to say, I don't hope. Yo diría, yo ya no tengo esa esperanza más. I can just call out to the Lord. Simplemente puedo invocar el nombre del What Señor. is in your heart concerning him? ¿Qué hay en tu corazón en cuanto a You él? created him. Tú lo creaste. You preserved his Tú life more than once. Guardaste su vida más de una vez. Whatever's in your heart, do that. Lo que está en tu corazón, haz eso con él. So he is saved. Así que él es salvo. He knows he's saved. Él sabe que es salvo. We know he's saved, Nosotros sabemos que él es salvo. but he's not in the full-time training. Pero no está en el entrenamiento de tiempo completo. And so when I studied Brother Lee's ministry on this, Así que cuando estudié el material del hermano Lee acerca de esto, and when I read, you cannot determine the destiny of your children, y cuando leí que uno como padre no puede determinar el futuro espiritual de sus hijos, then I stopped trying to be God. entonces me detuve de tratar de ser Dios. And I just pray for God's mercy. Y simplemente oré por la misericordia de Dios. But it's a great thing that my daughter and sons are saved. Pero es una gran cosa que mis 2 hijos y mi hija son salvos. See, we are so serious in pursuing the Lord ¿Sabe? Estamos tan en serio yendo en pos del Señor and so eager to be y overcomers tan dispuestos a ser vencedores that we might unintentionally minimize salvation. que tal vez sin proponérnoslo minimizamos lo que It's es la a great salvación. thing to be saved. Es una gran cosa ser And salvo. all of us here should believe with all of our heart
Any children brought forth from the families here will be saved eternally. Y todos acá debemos tener la seguridad que todos los que han nacido en nuestra familia serán salvos. Now let's go in the direction of, more practical things. Vamos entonces ahora en la dirección de cosas más prácticas. What are we supposed to actually do? ¿Qué es lo que estamos supuestos a hacer? And how are we supposed to do it? ¿Y cómo hemos de hacerlo? Okay, I'm clear about what we're supposed to do. Yo tengo claridad en cuanto a lo que estoy supuesto a hacer. What I'm not clear about is how to do it Lo que no tengo claridad es cómo hacerlo, as a method. como método. Because actually, the person is always the way. Porque de hecho la persona es siempre el camino. The way you will be a father La manera en que usted será padre depends on the kind of person you are. depende de la clase de persona que usted es. The person is the way. La persona es el camino. That's why we eventually will realize we need Christ to be the person. Por eso al fin llegaremos al entendimiento que necesitamos que Cristo sea nuestra persona. And the same with the mother. Lo mismo con la madre. So now we're going in the direction of what are we supposed to do Ahora and vamos- how are we supposed to do. Vamos en la dirección de qué es lo que debemos hacer y cómo debemos llevarlo a cabo. So my next point is a point concerning how. Ahora mi próximo punto tiene que ver con el cómo. And this point comes from the body of Christ. Y este punto sale del cuerpo de Cristo. It comes from my personal fellowship decades ago with an older brother. Sale de mi comunión que tuve décadas atrás con un hermano de más edad en el Señor. We had lunch together, the two Estábamos of us, almorzando juntos, los dos, and I asked him to fellowship with me about raising children. y le pedí que tuviera comunión conmigo acerca de criar a mis hijos. And this brother was not like famous for being real spiritual. Este hermano no tenía fama de ser espiritual. Was a practical person. Era una persona muy práctica. Worked with his hands his whole life. Laboró con sus manos toda su Very vida. down to earth Era man. una persona con los pies en la tierra. So I knew I wouldn't get like Bible lessons. Sabía que entonces que él no me iba a dar lecciones de la Biblia. But I'll never forget what he asked me. Pero nunca me olvido lo que él This me is the only preguntó. point I remember of his Es fellowship. el único punto que me recuerdo de la comunión que Actually, tuvimos. I don't know if there was another point. Yo no sé si hubo algún otro punto. He said, "Are you and your wife one?" Él me preguntó, ¿eres tú y tu So esposa this is my uno? next point. Así que este es mi próximo punto. You and your husband, you and your wife need to be one. Usted y su esposo, usted y su esposa tienen que ser uno. Haven't you discovered how manipulative these little people are? ¿No ha descubierto usted cuán manipulativos son estas pequeñas criaturas? They ask mommy for something. Le preguntan a mami por algo. Mommy says no. Mami dice no. So they go to daddy. Así que van a papi. They don't tell daddy, they ask mommy. No le dicen a papi que ya le preguntaron a mami. But if daddy is experienced, Pero si papi tiene experiencia, daddy will sense something. papi percibirá algo. He'll ask, "Did you ask your mother about this?" Le preguntará, ¿le preguntaste ya a tu mamá acerca de Yes. esto? Sí. What did mother ¿Y say? qué te dijo mamá? Then the child has to confess. Entonces el niño va a tener que Then confesar. daddy will say, Y papi dirá, "Do what your mother told you." haz lo que tu mamá te dijo que hicieras. Let's suppose you don't agree with what she said. Supongamos de que usted no está de acuerdo con lo que ella dijo. You talk about that quietly in your room when they're all asleep. Usted hablará de eso con ella de forma tranquila, callada, en un cuarto aparte cuando los niños ya estén durmiendo. But the enemy in them will exploit
any division. Pero el enemigo en ellos va a explotar, va a buscar la manera en ver esas debilidades en ustedes. So the first crucial principle is that you be one. Así que el primer principio crucial es que ustedes tienen que ser Key. uno. Now, when I say this, Ahora, cuando yo digo esto, I realize one of the hardest things for brothers is to be one with their wives. me doy cuenta que una de las cosas más difíciles para los hermanos es ser uno con sus esposas. I know this, Yo sé esto, but God has a complete salvation. pero Dios tiene una salvación completa. And there's a way for you to be one. Y hay la manera de que usted sea uno con ellas. Maybe the brother doesn't agree with how the wife handled it. Tal vez el hermano no está de acuerdo en cómo la esposa trató esa situación. I hope he's not angry. Ojalá, espero de que no esté enojado. Maybe that's my dream. Tal right? vez ese es mi But sueño. let's suppose everybody's calm. Pero supongamos de que todos están And you just tranquilos say, you know, I stood with you in the y matter. diga, fui uno contigo en cuanto a ese asunto. And I'll always stand with you. Y siempre seré uno contigo I en want cuanto a you eso. to know that. Quiero que tú lo sepas. I'll always stand with Siempre seré uno contigo en esto. you. But can we talk about in the future if there might be a better way to handle? Pero en el futuro podemos hablar acerca si hay una mejor manera de tratar este tipo de Okay, situaciones. everybody has to be calm. Entonces todos tienen que estar tranquilos. I realize everybody is not always calm. Yo me doy cuenta que no todos están tranquilos todo el tiempo. But this is vital. Pero esto es algo vital. Eventually, my children grew up realizing they can't set dad against mother and mother against Con el dad. tiempo mis hijos crecieron y se dieron cuenta de que ellos no podían manipular para que papá se pusiera en contra de mamá o que mamá se pusiera en contra They de go to papá. mother. Ellos van a la mamá. What did your father tell ¿Qué es you? lo que te dice tu papá? They go to me. Van a mí. What did your mother tell you? Entonces, ¿qué te dijo tu mamá? We're one. Somos uno. It's very similar to the church life. Esto es algo muy parecido en la vida de iglesia. All the blessings depend on oneness. Todas las bendiciones provienen de la unidad. You know, in 1 Peter 3, Brother Peter's giving us some helpful En fellowship. primera de Pedro 3, el hermano Pedro nos está dando una comunión de mucha ayuda. And first he talks to the wives, Primero le habla a las esposas, then he talks to the husbands, después le habla a los esposos and he says, live with them according to knowledge. y dice, vivid con ellas conforme al conocimiento. And sisters, I have reason to believe that you have suffered much from male ignorance. Y hermanas, yo sé que ustedes han sufrido mucho por la ignorancia de los hombres. We don't understand how you think. Nosotros no entendemos cómo ustedes piensan. When I want to say something to my wife, Cuando yo quiero decirle algo a mi esposa, I'm very clear in my mind. yo tengo muy claro en mi mente Then lo I que voy a just decir. present the Y matter. simplemente presento el asunto. But when she says this, Pero cuando ella dice esto, we need to talk. tenemos que hablar. Do you know what that means? ¿Sabe lo que eso significa? That does not mean we need to Eso talk. no significa tenemos que hablar. There is no we here. No hay un plural acá. That means I need to talk Eso significa yo tengo que hablar and you need to shut y up. tú tienes que callarte la boca. That's what we need to Eso talk es lo que about. tenemos que hablar en verdad significa. There's some of the most frightening words a man can ever hear. Son de las palabras más aterrorizantes que un hombre Whenever I jamás puede hear we escuchar. need to talk, Cuando yo escucho tenemos que hablar, I know I'm in trouble. yo sé, yo estoy en problemas. Okay. When I talk, I have the points in my head. Cuando yo hablo, yo ya tengo los puntos en mi cabeza. When she talks, Cuando ella habla, she's trying to find out what the point ella is. está tratando de descubrir cuál es el punto. And if I don't say anything Y si yo no digo nada, and don't roll my y eyes si no muevo los ojos así, and don't sigh y no suspiro, and don't look through the mail y while no she's talking, veo el correo mientras ella está hablando conmigo, if I just sit si there yo solo me quedo allí for 20 minutes por 20 minutos and listen, y escucho, I think I'm ready to be raptured. yo estaré listo para ser arrebatado.
but she will feel love. pero ella sentirá que la amo And we will be one. y seremos So uno. Peter says, you have to Así live que with them according to Pedro dice, knowledge. tenéis que vivir con ella sabiamente. I know we're all human. Todos somos We have our humanos. humanity in common. Tenemos una humanidad en común, But they're female human. pero son humanas That makes a femeninas. difference. They're female Hay una human. diferencia, son mujeres. But if the Lord can shepherd Pero us si el Señor puede pastorearnos into a life of oneness, a una vida de unidad, we'll always know. siempre sabremos qué hacer. But the crucial thing in 1 Peter 3 is this. El punto crucial en Primera de Pedro 3 es este. Peter says, live with them according to knowledge, Pedro dice, vivid con ellas sabiamente, giving honor to the weaker vessel. dando honor a la mujer como a vaso más frágil. You notice he doesn't say weak vessel. ¿Sabe? Aquí no Notice dice that? como vaso frágil. No. That, if he said weak vessel, there would be strong and weak. Si hubiera ahí dicho vaso frágil, entonces habría It un vaso says weaker frágil y un vessel. vaso fuerte. Pero no, dice vaso más That frágil. means there's weak and Entonces hay frágil y más frágil. There's no strong and weak. No hay fuerte y frágil. There's just weak and Hay weaker. simplemente frágil y más frágil. But men, brothers, Pero, isn't it very hermanos, difficult no es muy difícil to show her honor mostrarle, darle honor a ella when she's in her weakness? cuando ella está en su debilidad o That's the fragilidad. hardest time. Ese es el tiempo más difícil. Peter says you have to have the knowledge. Pedro dice, tienes Okay, que this is tener subject for another conocimiento. conference, Esto okay? es para otra conferencia. If you do, you'll honor her. Si usted hace esto, le dará And your honor a ella. prayers will not be hindered. Y sus oraciones no serán estorbadas. But, you know, many brothers, Pero muchos hermanos they can pray with anyone in the whole church, pueden orar con cualquiera en la iglesia, including sisters if they're part of a group fellowship. incluyendo hermanas si son parte de una comunión en grupo. But they can't pray with their own Pero no wife. pueden orar con sus propias esposas. Doesn't this strike you as abnormal? ¿No le parece a usted que esto es abnormal? Do you think Aquila and Priscilla had a problem praying together? ¿Cree usted que Priscila y Aquila tenían problema orando juntos? If anything needs your prayer, it's your kids, Si algo necesita oración, son sus hijos, it's your children. son sus niños. And how sad if your prayer is hindered Y qué triste que sus oraciones sean estorbadas because of friction between you, por fricción entre el esposo y la esposa. unforgiven offenses. Ofensas que no han sido perdonadas. See, here's the scene. I've been there. I've Aquí been está la there escena. a lot for a long time. Yo he estado en esto, lo he visto por largo tiempo. The wife gets offended La esposa se ofende and she gets hurt. y queda herida. And it might take her 5 years, Quizás 7 le years tome to let 5, go of that Le feeling. tome quizás 5 o 7 años o más para dejar ir a esa ofensa. And here's what happens. Y esto es lo que Ah, ocurre. the female memory is amazing. La memoria de la mujer es impresionante. They remember all these offenses Se recuerdan de todas estas ofensas and all these wounds, y todas estas heridas and they string them together. y las ponen en cadena una tras la otra. So when you're having an argument, Así que cuando está teniendo un argumento, they will open their missile silos ella abren los misiles and say, this, y dicen esto This. y aquello This. y aquello This. y esto Then y when she's aquello. done, Y cuando acabó, she'll say this, ella dirá lo siguiente: you always do that, tú siempre haces eso or you never do that. o tú nunca haces eso. Then in my youth, Y en mi I was juventud really dumb yo era muy tonto because I was logical. porque yo era muy lógico. I would respond like this. Yo respondía de la siguiente manera: Do you mean I never do that? ¿tú en verdad estás diciendo de que yo nunca hago eso? I distinctly remember in October 22nd, 1987, Yo me I did recuerdo that. octubre 27 de 1987, yo me recuerdo claramente que yo sí hice eso.
So you really can't say, Así- I never. Así que tú en verdad no puedes decir de que yo You nunca can hago say, eso. I rarely do Tal it. vez tú podrás decirme, I tú rara seldom vez do haces eso. O de forma escasa a veces Then haces eso. eventually, after you experience this a few hundred times, Pero después de haber experimentado esto varios cientos de veces, you learn something. uno aprende algo. Never is not a factual word, and always is not a factual word. Ni la palabra nunca, ni la palabra siempre son palabras que tienen que ser tomadas It's como an hechos. emotional word. Más bien es una palabra emocional. When the emotiva. emotion's coming out, Cuando está saliendo los sentimientos, don't respond with logic. no responda con lógica. Or more emotion will O- come out. O más emoción y sentimiento va a surgir. Well, this just gives you, I think, the fact we can laugh, it shows we have some understanding. Bueno, el hecho que nos podamos reír indica de que tenemos cierto entendimiento. But now, Pero ahora, and this now has been for many years, y ahora ha sido ya por muchos it's años. all there is between my wife and me, Eso es is lo peace. que hay ahora entre mi esposa y yo, es paz. Just peace. Simplemente paz. The cross has made peace. La cruz ha hecho paz. Christ is peace. Cristo es la paz. And she still says always and never. Ella siempre dice siempre y nunca. Todavía lo dice. But I don't question. Pero yo no la cuestiono al respecto. That's your feeling. Ese es tu It's your sentimiento. feeling I care Es about. tu sentimiento el que me I don't want interesa. my prayers to be hindered. Yo no quiero que mis oraciones sean estorbadas. I don't want you to have to say to me again, Yo no quiero que tú me digas de nuevo, dear. querido. And there's a certain inflection when they say Y dear. hay cierta inflexión en el tono de voz cuando dicen querido. When they say dear with a certain inflection, Cuando dicen querido con ese tono, you better be very watchful. tiene que estar velando. Because this kind of dear Porque este querido is a setup. es como una trampa. So she says, dear, Así que querido, that's all I ask, es lo único que yo pido. is that you give me the same amount of attention that you give to all the other sisters in the church. Que me des la misma atención que le das a todas las otras hermanas en la iglesia. Oh, how a Oh. woman can smite a man Oh, with the word. cómo una mujer puede herir a That's un her varón feeling. con sus palabras. Ese es el sentimiento. How can I, and I'm talking about the way of purity in the church, Ahora yo estoy hablando de la forma de how can pureza en la I care iglesia. for my sisters ¿Cómo yo puedo cuidar de mis hermanas and not care for the most important person in my life? y no cuidar de la persona más importante en mi vida? And so this matter of being one, the husband and wife being one, Así que este asunto de que el esposo y la esposa sean uno, this is the key. esta It's the es master la clave. key. Esta es la llave maestra. You can get all the books from Focus on the Family. Puede obtener todos los libros del You enfoque en can la familia. download all kinds of methods. Puede sacar del internet toda clase de mensajes. But the Spirit won't honor them. Pero el Espíritu no va a honrar eso. The Spirit honors simple people who keep the oneness. El Espíritu va a honrar a personas simples que guardan la unidad. Now we come to the next point, and the last point I'll cover before we have questions and answers and before we have our meal. Ahora vendré al último punto antes que tengamos preguntas y respuestas y vengamos también al tiempo de la And comida. this is what should we provide? Y es qué debemos The children. proveerles a ellos. And I'm not talking about the things they need for their material existence. Y no estoy hablando de lo que debemos proveer para su existencia física. But we do have a certain responsibility to endeavor to provide at least 5 things. Pero sí debemos esforzarnos para proveerles al menos 5 cosas. And let me preface my remarks by saying, Y como prefacio quiero decir lo siguiente. I only heard one person, I remember this brother, one brother boasts by saying, I'm an expert at raising children.
Y solo he escuchado una persona, un hermano que se jactó al decir, yo soy un experto en criar hijos. I can still hear the boast. Todavía escucho esa jactancia. Maybe he was. Tal vez era. All the rest of us feel quite inadequate, Todo el resto de nosotros nos sentimos muy incapaces, including me. incluyéndome a mí. And so when I mention these 5 things, Así que cuando menciono estas 5 cosas, just take in the fellowship. simplemente reciba la comunión. We're all learning how to provide these 5 matters. Todos estamos aprendiendo cómo proveer estas 5 cosas. Yeah, say again, I'm not talking about food and clothing and a place to live. Claro, no me refiero ni a comida, ni a vestido, ni a el lugar donde Okay, morar. the first El primero is the shaping of the human vessel and character. es moldear el vaso humano y su carácter. Parents shape the vessels of their children very Los much. padres moldean el vaso de sus hijos en gran manera. Now, your child was born with a certain disposition. Su hijo o hija nació con cierta manera de ser. She's born with that. Ella nació con eso. But the vessel and the human character is something that's shaped. Pero el vaso y el carácter son algo que son moldeados. You know, scholars and scientists, they have this big debate. ¿Sabe? Los eruditos, los académicos tienen este gran debate. Which is more important? ¿Qué es más Is importante? it nature ¿Es la naturaleza or is it nurture? o es el cuidar Is con it the ternura way o you're nutrir? born? ¿Es la manera en que usted nació Or is it the way you're raised? o la manera que usted fue criado? But when it comes to parents, Pero cuando viene acerca de padres, there's no debate no hay debate, because we provide both. porque nosotros proveemos ambos. We're the source of their nature, Somos el origen de la the naturaleza de ellos. channel of the nurture. Somos el canal por el cual ellos son nutridos, cuidados, criados. Now, are you able to see your children as persons distinct from yourself? ¿Pues usted capaz de ver a sus hijos aparte de lo que usted es? In other words, you're a dad, you have a son, En otras palabras, usted es padre, tiene un hijo. and you're a certain kind of Y person. usted es cierta clase de persona. You have certain abilities. Tiene usted ciertas habilidades. You might assume Usted quizás tome por sentado your son is just a clone of you. que su hijo es un clon, es la réplica de lo que usted es. Actually, he may be very different. Pero más bien él a lo I mejor remember sea going through the completamente struggle distinto. with my older son, Me acuerdo ya con mi hijo mayor, and by the time he was 14 years old ya and in cuando high tenía school, 14 años y estaba en escuela my secundaria, wife was praying, mi esposa estaba and I orando, was groping. yo estaba buscando, Lord, what is David good at? What is he good at? ¿en qué será bueno David? ¿En qué será bueno él? ¿Para qué? Even his high school science teacher said something that really made me mad. Aún el maestro de ciencias dijo algo de que me enojó muchísimo. This woman had my daughter for physiology Ella tenía a mi hija en fisiología and my son for biology. y a mi hijo para biología. Okay. In physiology, my daughter was a superstar. En mi fisiología mi hija era una superestrella en And esa in clase. biology, Y en biología my son was a little above average. mi hijo era un poquito mejor que el promedio. You know what this dumb teacher? ¿Sabe She should have been barred from teaching. lo que me dijo esta maestra tonta? Deberían de haberla descalificado de ser She maestra. wrote on his test paper, Ella escribió en el examen, "Why can't you be like your sister?" ¿por qué no puedes ser tú Oh, como those tu are fighting hermana? words. Oh, esas son palabras de batalla. But I didn't talk to the teacher. Pero no hablé con la maestra. I talked to the vice principal. Hablé con el vicedirector, It el was a wiser subdirector. course of action. Subdirector.
But he's not a female version of his sister. Pero él no es la versión en femenino de su hermana, masculino de su hermana. He has a different kind of personality. Él tiene una personalidad distinta, He has different interests. tiene intereses distintos. He wants to scuba dive Él quiere irse a He wants to scuba, fly a airplanes. bucear, él quiere volar in the air, aviones en el under the aire. water. Él quiere estar debajo de agua. on the earth. En We're la not sure what. tierra no sabemos lo que quiere hacer, But it was a very enlightening time pero fue un tiempo muy difícil. when I began to see him as not me. Pero fue de gran iluminación cuando lo pude ver que él no era una extensión He's not mía. the same kind of person. Él no es la He's not misma the same clase kind de of vessel. persona que yo, no es la misma clase de And he's vaso not que his yo. sister. Él tampoco es su hermana. You know, you think after you have the first one, you've learned something. Usted piensa que después de haber tenido al primero usted va a aprender algo. But the second one is so different from the first, you found out you haven't learned anything. Pero el segundo es tan distinto del primero, usted llega a saber de que no sabe Then you have nada. more and they're different from the Y others. tiene más y todos son distintos los unos de los otros. So, my daughter had a very strong will. Así que mi hija tenía una voluntad What a férrea. will. ¡Qué voluntad! But the first son, Pero el primer hijo, very sensitive. muy sensible. You hardly need to say anything to him when Casi he's uno no been le tenía naughty. que decir algo cuando He's se había smitten portado right mal. away. Ya sabía que había hecho algo mal. So we need to consider before the Lord Así que debemos considerar ante el Señor, to understand the humanity of our children. entender la humanidad de nuestros hijos. And as much as we can, to foster their God-created ability. Y en lo más que podamos fomentar las habilidades humanas que ellos tienen. Okay, your son wants to learn the violin, Ahora su hijo quiere aprender a tocar violín. but your view is real men don't play violin. Pero usted piensa que los verdaderos hombres no tocan Drums, you want to violín. do drums. Tienen que tocar la batería, los tambores. Well, Bueno, we are involved with the shaping of a vessel, estamos involucrados con moldear el vaso. and we're limited in what we can Y provide. estamos limitados en lo que nosotros podemos proveerles. But we need to be open to learn. Pero debemos estar abiertos a aprender. And the good teachers, and that's the majority of them, they can help us. Y los maestros, la mayoría de ellos, los que son buenos, nos What are pueden some of ayudar. the strengths? What are ¿Cuáles some son of the algunas de las weaknesses? fuerzas, algunas de las debilidades, los puntos fuertes? I feel we need to learn how to train a child's will. Yo siento que debemos aprender cómo entrenar o adiestrar la To know how voluntad to del make muchacho. decisions. Cómo hacer decisiones. But some fathers are so overbearing Pero algunos padres son tan and entrometidos y authoritarian. tan autoritativos, They don't give their sons room no le dan a sus hijos decide oportunidad. what kind of salad dressing to put on their ¿Qué salad. aderezo deben poner en la ensalada? We need to seek the Lord's grace in our shaping of the vessel. Tenemos que buscar la gracia del Señor para saber cómo moldear los vasos de nuestros hijos. Okay, then 4 more matters under this. Y 4 puntos más en cuanto a eso. We have to give them morality. Tenemos que darles a ellos moralidad. We'll come back to this after dinner. Regresaremos a esto después de la cena. But children should not be raised under grace. Pero los niños no deben ser criados bajo gracia. Grace is for the believers. La gracia es para los The creyentes. law is for the unbelievers. La ley es para los incrédulos. We'll come back to this. Regresaremos a esto más We tarde. need to give them a moral sense. Tenemos que darles a ellos un sentido de moralidad. This is desperately needed. Esto se necesita You know, urgentemente. don't try to help them have the God-man living No when they're 7 years old. Trate que cuando ellos tengan 7 años, ellos tengan el vivir del Dios hombre. They need to know not to lie. Más bien tienen que saber que no Not hay to que steal. mentir, no hay que robar. This is basic for their humanity. Esto es básico para la humanidad de ellos. Then third, Y número 3, we need to provide them the best education we can. tenemos que proveerles a ellos la mejor educación posible. When my children were getting into the upper grades of high school, Cuando mis hijos ya estaban llegando a los últimos años de la escuela secundaria and my finances were limited, y mis finanzas estaban limitadas, actually,
They've always been limited. De hecho, siempre he tenido recursos financieros limitados. I suspect they'll always be limited. Yo sospecho que siempre serán limitados. So I can't send my kid to Stanford, Así que yo no puedo enviar a mi hijo a Stanford to Harvard, o a Harvard or whatever. o a algún otro lugar así. I believe in providing for their education as much as I can. Yo creo en que debemos proveerles la educación apropiada en lo que podamos. And I'm not sure how all this worked out. Y yo no sé cómo todo esto se llevó a I don't cabo. understand it. No lo entiendo. But they all graduated from college Pero todos se graduaron de la universidad with no debt. sin deuda alguna. Of course, one of the things we taught them was, Claro, algo que les enseñamos a ellos fue, how about you do what we can afford? ¿qué tal si tú haces lo que nosotros podemos pagar? Is there any shame in that? ¿Hay alguna vergüenza en eso? Let's not take the way of debt. Ahora, no tomemos el camino de la deuda. So maybe you'll go to Cal State Long Tal Beach. vez va a ir a Cal State Long Beach, You won't go to Berkeley, no va a ir a Berkeley, even though they let you in. aunque quizás le admitan para que usted esté allí. We don't have the means. No tenemos los medios para You proveer. think 15 years from now, ¿Cree usted que de aquí a 15 años anyone's going to care? a alguien le va a They're going to importar? care about what kind of person you are. Le va a What kind importar of qué clase character de you persona usted es, qué carácter usted tiene. But I'm not peaceful Pero yo no tengo paz about parents that won't try their hardest to provide something sobre beyond high school. padres que no les tratan de proveer a los hijos algo más allá de lo que es la escuela secundaria. To say, well, work your way through. Bueno, decirles, paga tus Or estudios take out universitarios loans. o saca préstamos. That may be necessary Quizás sea necesario if we've done all that we can. si en verdad hemos hecho todo lo que they nosotros know podamos y ellos lo saben And they respect y it. lo respetan. But education's not a small thing. Pero la educación no es algo insignificante. Usually every year I travel to the south of the Philippines Casi todos los años viajo al sur de las Filipinas. and I'm with the leading brothers and the co-workers. Estoy ahí con los hermanos que llevan la delantera, con los colaboradores. Almost all of them are fishermen and farmers. Casi todos ellos son pescadores y campesinos. Most they don't even have an upper elementary Ni education. siquiera la mayoría tiene una educación de escuela elemental en los años últimos, de That- escuela elemental. That was just their situation. Esa era la situación en la que ellos estaban. Now they have growing children. Ahora tienen hijos que están criando, creciendo, And in their heart y en el corazón de ellos is the burden that their sons and daughters could be educated at a higher level. está la carga, el deseo de que sus hijos e hijas sean educadas a un nivel más elevado. I find this very touching. Eso es algo muy conmovedor, But I refuse to feel guilty pero me rehúso sentirme culpable for being unable to provide luxury. si no puedo proveerles el lujo. I never promised my kids this. Nunca les prometí a mis hijos lujo. Okay, David, Bueno, David, you're going to get a car. vas a tener un He asked carro. me for a car when he was 16. Cuando tenía 16 me pidió por un carro. See, I never got a car till I was almost 24. Yo no tuve un carro hasta que tenía 24 My años. dad was 27. Mi papá cuando tenía 27. So I'm saying car. Así, carro. I was almost 24 when I got a Yo car. tenía 24 años cuando tenía carro. David isn't me. Pero David no soy yo. So I said, what do you have in mind? Así que le dije, ¿qué tienes en mente? He knew exactly what he Él wanted. sabía And exactamente it was lo a que quería. used car, Era a un Toyota carro Celica. usado, un Toyota Celica. And as my wife and I brought this to Mi the Lord, esposa y yo trajimos esto al Señor, we did this, hicimos esto, and it was a whole education for him. y fue toda una educación para él. And I could pass on to him some very helpful learning. Y le pude dar a él un aprendizaje, un I remember conocimiento. my dad telling me, Me recuerdo cuando mi papá me dijo, next to a house, the most expensive thing in your life is your car. aparte de tu casa, la cosa que más caro te va a salir es el carro. And do you see what I'm holding up, David? Do you ¿Ves see? lo que tengo aquí en mis manos? Do you know what this is? ¿Sabes lo que esto es? This is the bill
from State Farm Insurance. Esta es la factura para pagar la aseguranza, el seguro del carro. And, you know, you're a teenage boy driver. Tú eres un adolescente varón que va a And you guiar have this used car. y tienes un carro usado. Do you notice what is not covered? ¿Sabes lo que no está cubierto en esta póliza de seguro? What is not covered is collision damage to your car. Aquí no se cubre lo que es un choque y tu carro no está cubierto si hay un choque. Because that would be $1,200 a year. Porque eso sería $1,200 al año. Your car only cost us $1,800. Y tu carro solo nos costó $1,800. So please realize, Así que por favor date if you cuenta, total this thing, si tú arruinas el carro, it's all over. se acabó todo. But then he got with brothers that were Y mechanics. después él estuvo ahí con hermanos que eran And he mecánicos. learned a lot Él aprendió mechanics. mucho acerca de mecánica that he never would have learned from his poetry quoting dad. que él nunca hubiera aprendido de su papá que citaba poesía. So there's more than one way to provide Así education. que hay muchas maneras de proveer esta That was educación. opened up a whole new field for him. Esto abrió todo un campo nuevo para él. And in case you're wondering, I'm glad to add, Y si ustedes se preguntan, estoy contento de decirles he didn't total the car. que no chocó el carro. Then two other matters, and we'll Otros have dos about 20 minutes asuntos y for tenemos fellowship. todavía 20 minutos para comunión. The next one is the whole matter of values. El otro es boundaries. Values. El otro es el asunto de valores. Valores. The world is going to try to shape them, El mundo va a tratar de moldearlos a ellos, especially according to the values of the world. en especial en cuanto a los valores del mundo. And I don't expect kids to be, these colossal overcoming persons. Y yo no espero que estos niños sean vencedores colosales, But they need to know that our family stands for something. pero ellos tienen que saber que nuestra familia está en pro de algo. And we have certain values and standards. Tenemos ciertos valores y cierto estándar. Certain things are important to Ciertas us, cosas son importantes para nosotros and other things are not y important. otras cosas no son importantes para And nosotros. we realize that in your school, Nos damos cuenta que en la escuela de usted there aren't that many kids like you. no hay muchas otras personas que son como usted, But this is the way it is. pero esta es la manera en que son las And it's cosas. an old story. Esta es una historia As ya long as you're vieja. part of this Con house, todo el que usted es parte de esta these casa, are our values. estos son nuestros valores. About 35 years ago, I spent a year teaching in a Jewish school for boys. Hace 35 años yo pasé un año dando clases en una escuela para varones judíos. And they were Orthodox Jews. Estos eran judíos ortodoxos. That means they dressed funny. Eso significa que se vestían de forma rara. They looked funny. Se veían raros. Chis. And I remember having a conversation with them. Y tuve una conversación con ellos. I said, it's not easy being a Jew, is it? Dije, no es fácil ser un judío, ¿verdad? They said, no, it's hard Y being a dijeron, Jew. es muy difícil ser un judío. But they were absolutely not ashamed. Pero de ninguna manera estaban ellos They're not avergonzados. ashamed of what they were. No estaban avergonzados en lo más mínimo de lo que ellos eran. No, I don't think a 15-year-old boy should have to go to school dressed like this, do you? No creo de que un niño de 15 años tenga que ir a la escuela vestido así, ¿verdad? He can have his Levi Puede tener 501s, su Levi 501, su jeans, whatever kind of shoes he has. clase de zapatos que le gustan. I'll tell you, August or September used to be the most expensive months. En agosto y septiembre era de los meses más caros. At the beginning of the school year, Al principio de la escuela, del año the escolar, boys don't wear out shoes. los varones They outgrow them. siempre, weeks, 10 semanas, ya 12 un nuevo weeks. par de zapatos, 12 semanas, How many otro par de pairs of Air zapatos. Jordans can I get you? ¿Cuántos pares de Air Jordans puedo conseguirte? But the point is,
We are instilling values. Pero el punto into es que les estamos infundiendo valores a ellos. them. And I'll just mention two. Voy a mencionar dos de ellos. And I'm not saying this is spiritual. No digo que esto es espiritual. Maybe this is just from a human source. Quizás esto es de fuente humana. But I wanted my children to value work. Pero yo quería que mis hijos valoraran el trabajo. And you need to grow up into a person who's not ashamed to work. Y tienes que crecer y ser una persona que no está avergonzada de And I trabajar. don't just mean work with a white collar job. I mean work. Y no digo trabajar con un trabajo de cuello, de camisa blanca, más bien me refiero a que trabajes. And another thing that I valued Otra cosa que valorábamos, was that you will learn to be thankful. que tú aprendas a ser agradecido. Train a child to say thank you. Entrene a su hijo a Don't que wait dé until he gracias. feels thankful in his heart. No espere a que hasta que él sienta en su corazón dar Tell him to gracias. say the words. Más Teach him the bien, words. enseña que diga esas palabras, que Someone diga las gives you palabras. something. Si alguien le da You algo a should be usted, thankful. usted debe estar agradecido. Our children are living in a thankless generation. Nuestros hijos están viviendo en una generación thankless. ingrata, mal agradecida. Then the last matter we need to provide for them is the gospel. Lo último que debemos proveerles a ellos es el evangelio. No doubt you have children's meeting. Sin duda alguna tienen reuniones de niños. Maybe in 6th grade, that's the gospel year. Tal vez en el sexto grado es el año de predicarles el evangelio. My daughter was saved in children's meeting Mi hija fue salva en la reunión de niños, near the end of her 6th grade year, casi al final de su sexto grado. the last one to get saved, Fue la última en ser salva, the most difficult case. el caso más difícil de todos. But when she got saved, Pero cuando fue salva, she got really saved. fue verdaderamente salva. And I served in children's meeting, would you believe it, for Y many years. ¿Usted creería de que yo serví en las reuniones de niños por muchos años? Oh, in the 80s, En in la década de Anaheim, los 80 en I Anaheim, was with the 6th grade yo estaba boys. con los niños de sexto grado. We taught them the gospel. Les enseñamos el We evangelio. preached the gospel Les to them. predicamos el evangelio. But Pero read the New Testament. lea el Nuevo Testamento. Is there any children's meeting? in ¿Hay the New algunas Testament? reuniones de niños allí? Any Sunday school? ¿Hay escuela dominical en el Nuevo Testamento? Don't think I'm suggesting that we're unscriptural. No piense de que no somos bíblicos en cuanto a esto. We're not violating any principle to have children's meetings. No estamos violando ningún principio al tener reuniones de niños. But the primary responsibility to present the gospel is not with the church. Pero la responsabilidad principal de presentar el evangelio a los niños no es con la iglesia, It's with the parents. es con los padres. All the way through the scriptures. En todo, a lo largo de todas las Especially the escrituras, father. en especial el We're padre supposed to speak to his sons debe hablarle a sus concerning the hijos things of the Lord. en cuanto a las cosas del Señor. I believe this has happened to you. Yo creo que esto le ha ocurrido a usted. Oh, you got to talk about something while you're fishing. Tiene que estar hablando de algo mientras está pescando. To this day, I personally doubt whether there are any fish in Big Bear Lake. Hasta el día de hoy dudo si en verdad hay peces en You Big Bear, en el cannot lago de prove Big to me Bear. that there are any Usted fish. no me puede probar a mí de que hay peces allí en ese lago. Either they catch them in the spring before we go up in the O summertime. los pescan en la primavera antes que nosotros vayamos en el verano. But I spent a lot of hours in a boat Pero in yo- Big Bear Lake with boys fishing. Pasé muchas horas en un barco pescando en Big Bear Lake. They can pick the oddest times to ask questions. Ellos buscan el lugar más inesperado, el tiempo más Or inesperado the para Lord hacer may preguntas. choose O a tal vez particular time. el Señor va a escoger ese tiempo I'm inesperado. not saying you have a Bible class at home. No sugiero de que tenga una clase de la Biblia en But casa. please do not abdicate your responsibility. Pero por favor, no ponga a un lado lo que es responsabilidad Or de the usted. serving ones will do it. O los servidores lo harán. The children's meeting will take care of it. O la reunión de niños se va a encargar de eso. Thank the Lord for the serving ones. Agradezca al Señor por los que sirven con los niños. Thank the Lord for children's meeting. Agradezca al Señor por las reuniones de niños. But it was Adam
who had to tell his sons about redemption. Pero fue Adán el que le tuvo que decir a sus hijos acerca de la redención. And it was Enosh that had to tell his son about calling. Y fue Enos el que tuvo que decirle a sus hijos acerca de invocar. And it was Enoch who had to tell his son about walking with Y God. Enoc fue el que tuvo que decirle a sus hijos acerca de andar con Dios. And it was Noah who had to tell his sons about God's Y salvation. Noé fue el que tuvo que hablarle a sus hijos acerca de la salvación que Dios efectúa.